Ciudad Parque. ¿Cómo va a matar en el valle de Calamuchita? ¿Cómo va a matar en el valle de Calamuchita? En Villa General Belgrano, Los Reartes y Villa Ciudad Parque. ¿Cómo va a matar en el valle de Calamuchita? ¿Cómo va a matar en el valle de Calamuchita? Soy el público, más que en mi última presentación de libros. No se habla de los cuerpos, no se habla del público. No. ¿Apretaste? ¿Ya está? Ya estamos, bueno. Buenas tardes, gracias por asistir a esta charla. Yo voy a tratar de moderar un poco esta mesa. Va a hablar sobre literatura y cine de terror. Tenemos a Luis Alexis Leiva, que es productor radial, co-conductor también del Sonido de la Furia, que es un podcast que co-conduce con Matías Pertín, es productor de Narraciones Extraordinarias en Radio Provincia, entre otros programas. Y es autor de Baviano, una novela recientemente publicada por Muerde Muertos. Muerde Muertos es una gran casa editorial de género terror, así que bueno, está muy bien. Y tenemos también a Valentina Lelín, directora del Festival Terror Córdoba, ha sido jurado, es cineasta, se especializa en género terror también. Bien, ¿algo que me esté pasando, que me esté olvidando? Productora. Tenemos a Adrián Ochoa, también guionista cinematográfico, novelista, tiene esa novela que se llama Las Vacas del Camino, que yo la leí, me gustó mucho. Es una novela policial con algo de terror, pero no es un terror sobrenatural. Bueno, algo hay. Muy linda novela también. Y bueno, yo soy Manuel Rosso. Vengo robando con el Humo y la Ceniza hace varios años. Tengo un libro de cuentos también que se llama Si algo ha de morir. Está muy bueno. Gracias. Y bueno, hoy vamos a charlar un poquito de, más que nada, lo mío es el folk horror, terror algo sobrenatural. Bueno, vamos a ver qué sale de esta charla. Voy a tirar una pregunta porque me parece que hay un concepto errado entre los autores de terror. Mucha gente que por ahí ha leído mi novela te dice, es muy cinematográfica. Y yo no sé si eso es un halago, porque los códigos, los fines y el lenguaje es muy diferente entre el cine, me parece a mí, entre el cine y la literatura. ¿Qué tiene para decir Luis Alexis Leiva al respecto? Bueno, ahí está. Buenas noches. Gracias por los que se quedaron, los que están. Y bueno, primero lo de que sean códigos diferentes. A mí me parece que es un halago si a la persona le fue buena la lectura, si le sirvió, si esa es su manera de decirte estuvo buenísimo leerlo, es un halago. No hay mucho más que, digamos, los lectores no se los cuestionan demasiado, me parece, bien. ¿no? Hay que cuidarlo. Claro. No vamos a decir que de ellos vivimos porque es mentira, pero por lo menos nos dan ánimo a seguir escribiendo. Pero ojalá, claro. Pero no, en realidad me parece que el tema con la diferencia son diferentes lenguajes. Son diferentes formas de narrar y de arte, son diferentes artes. Por lo tanto, me parece que, si bien el terror en específico, digamos, lo que es el recurso del terror, a mí me gusta más decirle recurso o estilo de terror más que un género, digamos, fue muy cortado por el cine porque tiene una practicidad, la imagen es tan fuerte, es tan inmediata la idea del susto, del asco, de lo que sea, digamos, nada, ver películas de body horror, claro, ¿no? Es más
práctico o más impactante, más inmediato verlo en cine, ¿no? En imagen. Que horrorizarte. Claro, que leyendo. Lo que pasa es que también hay que ver qué es lo que haces vos con literatura. Hay algo ahí que me parece que es interesante pensar, que a veces el que escribe literatura buscando que sea de terror en vez de pensar de que sea literatura, cae en un error grave. Porque no tenés que hacer cine, o sea, no es porque vos querías hacer una película, escribís un libro. No son los mismos recursos, no estás haciendo lo mismo, y me parece que lo que haces es, si lo apuntás desde ese lado, perdés un montón de profundidad literaria que podrías ponerle, que va desde otro lado, ¿no? que corresponde a otro arte, ¿no? En ese sentido. Entonces, obviamente, hoy uno lee a Poe y no te da miedo. En ese sentido, miedo en el sentido que te puede dar, no sé, ver salir a Samara de la televisión, ¿no? Y que se te hace el pelo mojado, no te pasa lo mismo. Pero sin embargo, hay cosas que te pasan en la literatura que suceden con más lentitud, con más construcción. Necesitas crear un ambiente diferente para el terror. Incluso hay novelas que no se consideran de terror, que la pasás horrible. O sea, que la pasás que te angustia, que te pone mal, pero hay una construcción de ese universo literario que lo que hace es meterte en un mundo, como hoy decía Juan hoy, crear este universo verosímil de sí mismo, ¿no? Esta especie de propio mundo, pero es una construcción que te lleva un tiempo y que no necesita o no puede tener tan fácilmente la idea de la imagen. La idea de la imagen visual. Entonces, creo que hay que tener un poquito más, yo digo, esto para explicar, para odiarlo, ¿no? Pero hay que ser un poquito más respetuoso de la literatura y dedicarse a escribir literatura. Claro, sin estar leer pensando libros sobre literatura, sobre el género que te gusta, leer sobre eso para poder entender que no estás haciendo cine, ni estás buscando querer hacer un guión. Ni estás buscando que te la adapte Netflix. No, claro, además porque si no también es rebajar el trabajo rebajar el trabajo del guionista. ¿No? Porque decir, yo también lo puedo hacer. No, tranquilo, no es lo mismo. ¿No? Bajás el arte, la idea de escribir literatura y bajás la idea de escribir guiones, digamos. Son cosas en ese sentido. Vengo acá. Quiero decir eso. Bueno, yo por una parte soy la que no escribe de este equipo, entonces por ahí algo que nos enseñan primer año de cine es cómo contamos una emoción, ¿no es cierto? Porque vos de repente capaz que escribís y me estremeció y me pasó tal y tal cosa, le pasó al personaje emocionalmente, internamente, claro, vos a eso tenés que poder plasmarlo contarlo en una imagen. Que contarlo en una imagen no es se estremeció, sino es la chica se sentó, su cuerpo empezó a temblar. O sea, ya desde ahí estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Así como el cine te da la imagen y te ahorra un montón de bidi, por decirlo, yo considero que la literatura es necesario que te introduzcan en ese universo, en esa diégesis, que te hagan sentir lo que siente ese personaje, digamos, esa expresión, no sé cómo se dice esa palabra, pero me parece que ahí está la clave a la hora de escribir. Y que no hay o sea, por más de que nosotros leamos un guión y que podamos, o sea, que no deje de ser literatura quizás, nunca lo vamos a disfrutar como disfrutamos una novela, ¿cierto? No, es muy breve, sí. Está bien, para que ya perdí la idea de la pregunta. Sí, son lenguajes completamente distintos. Primero que un guión no es una obra literaria que está escrita para que alguien la lea, sino está hecha para que se destruya, es como una película, lo cual no tiene ninguna búsqueda literaria. Eso es como lo principal. Y segundo, que voy a tomar una idea que era de Alexis, yo creo que en la literatura, si bien obviamente sabemos que puede estar terror, ¿no? O que es policial, lo que sea, en el cine la idea de género está más fuerte. El género del cine
tiene sus reglas. Sabe que para escribir un guión de terror, para un slasher, hay ciertos pasos que hay que cumplir. Claro. La casa, a los 10 minutos. claro, pasa algo, Tiene que o estar ponele que planteado. tenés que tener un imán que hace tal minuto, tenés que tener la chica rubia que hace tal cosa, tenés que tener la casa, digamos, El en primer medio del cuarto bosque. a tal. Claro, tiene que estar la Final Girl, digamos, tenés reglas que hacen que el género de terror en el cine funcione de cierta manera. Ujú. Si bien vos podés hacer películas híbridas y podés tener un terror con toque de policial o un policial con toque de terror como Londres, ¿bien? Sí. Vos tenés géneros que son puros. Y vos sabés que el terror, el folk horror tiene tal regla. Ujú. El slasher tiene tal regla, o el horror cósmico tiene tal regla. Lo En dijo- cine realmente tenemos como especie de reglas narrativas para que funcione. En literatura me parece que hay una libertad mayor. Ujú. el tiempo, ¿no? Claro, también obviamente el tiempo, obviamente el presupuesto, bueno, una novela podés hacer lo que vos querés, que una película no. Y también los géneros del cine están hechos para poder vender las películas, entonces es más fácil para que el público sepa qué va a ir a ver. Entonces el cine, al ser una industria, está mucho más catalogado. Siempre surgen películas que mezclan cuestiones, pero siempre hay un género que lo domina. Nosotros sabemos que es un terror, Claro. es un terror, es un policial, Incluso terror comedia. terror comedia que es un género propio. Claro. El terror de comedia es un género propio. O el body horror es un género propio. O los zombies. O los zombies. ¿Bien? Por más que podés jugar con eso, siempre estás encajado en reglas bases que ya están como planteadas y como que es una cuestión consensuada mundialmente. Que bueno, el terror tiene que tener estas cosas. Y la literatura me parece que es un poquito más abierta. Ujú. ¿Bien? Vos podés quizás comenzar con un género, viste que al discurrir literario a veces te dice, ah, mira, puedo poner cierto fantasmita acá que ahora me sirve. Y capaz que no estaba pensado. Pero una peli, como hay tantos pasos previos antes de escribir un guión, eso no suele surgir. Y vos, viste, primero vas a empezar con el storyline, con la sinopsis, vas a hacer muchos pasos previos. Y después con la escriba del guión, en realidad ya está todo pensado antes. Entonces no suele haber mucho margen de improvisación, Claro. entre comillas, que sí te da la literatura. Bien. Y después, bueno, el mundo de la adaptación es otro, son lenguajes distintos. Nunca un libro va a ser muy parecido a una película, o es mejor o es peor, pero es subjetivo. Porque sí o sí, para adaptar, voy a tener que sacar personajes, voy a tener que poner cosas, voy a tener que hacer cosas para que en los minutos 15 pase lo que tiene que pasar. Para que funcione en el cine. Que tiene sus Claro, reglas. sí, Que sí, cada 20 minutos pasa una cosa, que en el minuto 90 pasa otra cosa, digamos, y son cosas que están establecidas y que si no están, el público como que empieza a decir, Claro. algo no funciona, algo está mal, ¿no? Entonces, si vos querés pasar con ¿Queda tranquilidad al público? no, pero el público más o menos está esperando o saber sorprenderlo si no cumplís esa regla. Y también está eso, ¿no? Claro. Ponele, vos ves El Exorcista y no cumple casi ninguna regla de guión tradicional. El final del Exorcista es increíble, por ejemplo. Total. Sí. Pero vos quedás horrible, quedás mal. Totalmente, pero vos tenés una heroína que después la abandonan, no la firman más, le pasan la cuestión de heroísmo, se lo pasan a otro personaje que parece en el 40, que es el sacerdote, que antes Claro. no era el heroíno, sino que era la mamá. Claro, ¿no? sí. Él resuelve todo con una especie de camino del héroe, se va y queda la mamá. Tú vas a decir, che, la película quién es. Claro. ¿Quién es el protagonista? La ¿Quién? piba, la madre. Claro, la mamá, Sí. la que está poseída, el paso, Claro. si encima pasó eso nunca hay nada que te diga que realmente pasó. No te lo dice, pero ya en el comienzo. Es la estatua del mundo. Claro, que es una escena que después no funciona en ninguna parte de la película, se lo podrás sacar y la película funciona igual, ¿no? Exacto. Tiene muchas cosas, por más que yo amo El Exorcista, tiene huecos de guión alucinantes. Igual acá voy a agregar algo que sí me parece fundamental, que por ahí uno cuando hace una película, la inversión es gigante, o sea, decidir qué contar no es... No es una decisión menor. Claro, no es una decisión menor. De hecho, siempre se dice que hay que cortar en el guión, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con presupuesto. Entonces, por ahí las fórmulas, esto que Está decíamos, para eso. que funcionan, se eligen, y es muy difícil animarse a salir de la fórmula porque estamos hablando de miles de dólares invertidos en algo que si no te funciona, perdiste $200.000. Salvo que seas A24 o que ganando apunta. independiente. Claro. Pero aparte, si no, no conseguís dinero para hacer el peli.
Bueno, Si no ni cumplís esa hablar, regla, ni nadie te hablar. apoya, digamos. Sí, que eso es muy cierto. Vos ibas a un productor a venderle un proyecto, si es algo, si no tenés una trayectoria, ¿no es cierto? Porque capaz que con trayectoria sí te dejen apostar a algo nuevo, pero si no tenés una trayectoria, tenés dos pelis que no se vieron mucho, te vas con una idea que va a cambiar el lenguaje cinematográfico y no te van a dar ni siquiera. Ahora yo pregunto, primero que coincido en esto de que sí, bueno, no es lo mismo el cine que la literatura. Básicamente todos coincidimos en eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en productos como True Detective? No podemos negar que hay literatura en True Detective. Por un lado, eso. ¿Por qué no podemos decir que hay cine? Está bien, hay muy buen guión. Hay un muy buen guión. También, pero está bien. Pero ahí entra otro juego que lo vamos a charlar mañana con Juan. Porque True Detective le roba mucho a un cómic de Alan Moore. Bueno, pero que está bien. Me perdonas, sí. ¿Sí? Dame que te interrumpa. ¿Me la perdonás a esa? No, está bien, estoy tratando de armarlo. A ver, claro. Y otra cosa a la que iba, sobre esto que estábamos hablando de las adaptaciones y de que hay códigos que funcionan en el cine y que por eso es inminente que la adaptación no sea muy fiel a la obra original. Yo pensaba, lo dije, no me acuerdo con quién estábamos charlando, pensaba en Watchmen, en la película de Zack Snyder. Yo fui al cine a ver Watchmen y me acuerdo que la miré en ese momento a mi exnovia y le digo, pobre la gente que vino a ver esta película sin saber lo que venía a ver, pensando que venía a ver una peli de superhéroes. Se estaban comiendo los mocos. ¿Por qué? Porque la peli está hecha con muchísimo amor por la obra original, y si bien hay unos cambios mínimos, respeta demasiado la obra original, lo que cuando vos la lees en un cómic, a esa historia, funciona de maravilla. Esa historia es una joya, ese cómic. Es el cómic definitivo de superhéroes. Pero, si vos la ves en cine, es un bodrio. Es un bodrio. Y no es tan fácil explicar cómo el Doctor Manhattan vive en distintos tiempos a la misma vez, sin resumirlo a, no, está viajando en el tiempo. No está viajando en el tiempo, está viviendo al unísono los distintos tiempos. Todos los tiempos está viviendo a la vez. Nada. De Bónico, ¿no? ¿Cómo? Algo que es de Bónico. Sí, claro. Es de Bónico. A tu pregunta de True Detective, Sí. te hago otra pregunta. Entonces, si vamos con esa idea de por qué True Detective no hay literatura, yo puedo decir por qué en el Eternauta no hay arte y literatura también, siempre historieta. ¿No? Pará, sí, ok. Yo creo que la prosa de Nick Pizzolatto, que es el escritor de True Detective, es realmente literaria en cómo escribe los diálogos. ¿Bien? Él tiene una forma de escribir que está muy alta. Bien, Parece, ok. más que el robo de Alan Moore, que no sea todo robo de Alan Moore, Obvio. si no robamos a Si vamos a robar, robémosle a Alan Moore. Claro, Aunque sí, sea es mejor. Claro. Pero bueno, parece que hay una cuestión de talento de él como escritor, que era el talento de Osterberg para ser talento. Bien. Así que llegamos a ese lado, ¿no? Bien. Voy a volver a insistir con esto, perdón. Que una cosa es escribir buenos diálogos y otra cosa es que una película sea literatura. Ok. No, lo que decimos, hay como es en True Detective, que a mí me encanta. La uso. Sí, la primera temporada. Sí. Y Galveston, que es la novela de Pizzolatto, ahí sí es literatura. Me parece que es maravilloso también. Por otro lado, es una novela negra que se debería trabajar alguna vez en Córdoba. Mata tal vez lo haga yo, mira ahora. Ok, bueno. Me encanta. Bueno, decir que en esta serie hay literatura es como siempre y cuando consideremos que literatura es algo bueno. Porque no toda la literatura es buena o digo, tiene profundidad. Bien. Me parece que hay veces ubicar las cosas en su lugar, eso nos va a ayudar también a que respetemos cada cosa en su lugar. Lo que decíamos del Eternauta. El Eternauta es un tipo de literatura porque tiene una narrativa, pero es una historieta. Y está bien que es una historieta genial. Y nada más que una historieta y nada menos que una historieta. Digamos, es tan valiosa como historieta
Que lo que pasa es que tenemos la idea de historieta como, bueno, esa cosita menor de... Claro, sí. Y ahí estamos en un problema también, porque no le estamos dando el valor de cada cosa en eso. Pero lo que quería comentar, que me llama la atención y me gusta para plantearlo también, esto de las adaptaciones, ¿no? Fijémonos cómo es. En cuanto a repercusión del público, en cuanto a lo popular, y que es lo que me interesa, la idea de lo popular. Vos tenés una novela que ponele que le vaya bien, ¿no? Que más o menos tenga buenos lectores, vaya bien. La adaptan a cine. Sí. En cine la explota y la gente vuelve a leer el libro. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo se alimenta eso en el sentido del gusto popular sobre? ¿No? Me parece, no estoy dando ninguna respuesta a nada, sino me parece que está bueno para pensarlo, ¿no? Vamos a hacer preguntas, vamos a... Ahí, hagamos. Una última cosita. Vamos a hablar nosotros. Sí, pero quiero poner sobre la mesa esto que me quedó flotando antes cuando hablaban de que el lenguaje del cine permite el impacto inmediato. A mí me parece que hay muchos colegas que cometen el error de querer impactar de la misma forma que impacta el cine, por ejemplo diciendo, bueno, y fulanito le cortó la cabeza a menganito, clavando el cuchillo de izquierda a derecha, y la sangre brotó y bla bla bla. A mí me parece que eso es inefectivo, por lo cual me parece que el terror debe escribirse, que suena un poco soberbio, pero me parece que la búsqueda del terror en la literatura debe ser no ese impacto, no el shock, sino la perturbación que permanezca en el tiempo. O sea, no la acción de le corto la cabeza a Mengano, sino de contar algo tan terrible, aunque no estés mostrando sangre, pero que la idea quede flotando y te quede perturbando, quede anidando en tu cabeza un largo rato, me parece. Sí. No, sí, lo que pasa es que, o sea, el cine necesita quizá un poco, no quiere decir que en el cine eso no tenga que pasar, ¿no? Que pase algo que te perturbe tanto, que te deje pensando, porque también creo que es fundamental, ¿no? Para el lenguaje cinematográfico eso, pero sí te permite por ahí esos recursos del susto, que no sé, no se me ocurre cómo... A menos que esté leyendo un libro y que justo se me cierra una ventana en un párrafo, o sea, el cine claro. El cine se apoya también, aparte, en un efecto sonoro, en una toma en la que... Perdón, el cine se apoya también en un efecto sonoro, se apoya en una toma por la que vos ves una sombra que pasa por el espejo justo en el que el chabón se está mirando, y vos eso cuando lo querés llevar a la literatura es inefectivo. Justo cuando se estaba mirando el espejo pasó una sombra por detrás. Justo sonó un trueno. No me va a asustar en la literatura el sonido de un trueno. Si yo estoy mirando una película en mi casa y de golpe en un silencio absoluto y suena un trueno, probablemente por lo menos me sobresalte. También solamente si reducimos la idea del miedo al espasmo y al... Exactamente. Solamente si reducimos a eso, sí. Claro, sí. Pero si vos, el arranque de la casa Asher, por ejemplo, para tomar un ejemplo clásico, ¿no? Y las nubes se cerdían plomizas sobre el horizonte, ya sabés dónde estás. O sea, es tan maravilloso esa entrada que hace ahí, que ya sabés dónde estás, ¿no? En una tierra particularmente lúgubre del país, ¿no? Casi me acuerdo de la traducción de esa y que las nubes se cernían grises, plomizas sobre el... Ya sabés dónde estás entrando en un lugar, ¿no? que necesita más tiempo. La literatura me parece que a veces que tiene que ver con reglas de mercado. Para mí tiene que ver absolutamente con reglas de mercado. Lo mismo pasa... Claro, porque y a veces eso de las reglas de mercado dejamos que nos haga cambiar las formas de hacer. A ver, en mi crítica hacia esas cosas me pasa sobre eso, que estamos preocupados de cuántas páginas tiene que tener, cuánto, si tiene que ser claro y rápido de lectura, ¿no? Después estamos los borrachos del tirón, ¿no? Los que leen la novela del tirón. Que vos tuviste 2 años escribiendo la novela, la leí en una sentada. ¿Cómo la leíste tan rápido? A mí me costó un montón escribirla, digo. Entonces quiere decir que hay algo, no estamos dejando los que creamos literatura, que la literatura tome un camino propio, ¿no? Y que tome sus propios tiempos y no estar ligados
al tiempo del mercado, porque el género terror en literatura es del mercado. No hay literatura de terror, hay literatura fantástica. Bien. Pero no hay literatura de terror. Se le puso de terror para poder darles una característica en una librería y dejar esos libros en una librería. Y que diga, bueno, con esto voy y es de miedo. ¿Bavianos de terror? No, para mí no. Tiene pasajes, claro. Pero porque tiene homenaje, porque busca eso también. Está buscando a las hermanos, a ver, ¿no? Digamos, en el momento. ¿Y qué es para vos el fantástico? Entonces, ¿qué es el fantástico de esto que quieren comparar entre la literatura Disney o la literatura llamada De terror. ¿Y qué es lo fantástico? Lo fantástico es todo lo que sucede y que rompe digamos, la parte verosímil y que se supone se parece a la realidad y ingresa un evento sobrenatural. ¿Qué cambia eso? Es una clasificación de Jacobson, o sea, puso hace un montón de años, pero no tiene que ver, o sea, fue variando y tomando, digamos, ciertos rasgos. Después se agrupó, ¿no? Pero vos agarrás Frankenstein y es una novela romántica, en el sentido de literatura de la corriente romántica, no de que es de amor, a pesar de que tenga historia de amor, ¿no? Digamos, hay Drácula, ¿no? Es una novela epistolar, en todo caso, como género literario. Después la ponés en un estante y decís, bueno, de terror. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Para una sola. Todavía no fui muy... No, perfecto. Pero el ejemplo de Frankenstein, que vos decís, está considerada es la novela que inicia lo que conocemos como terror y lo que conocemos como ciencia ficción. La ciencia ficción dice, la Las dos salen de ahí. O eso es lo que dicen algunos autores, ¿bien? Uno está de acuerdo o no. Me parece que tiene razón también. Sí, cualquier historia que comience a partir de un evento científico y que esté un poco avanzado en el tiempo o a una realidad alternativa es ciencia ficción. Que es muy separado de fantasía, que fantasía es eventos mágicos que suceden sin ninguna explicación científica, donde hay unicornios, dragones, ¿no? Eso no pasa en la ciencia ficción. Claro. Siempre hay un elemento científico. No, Sí, sabes que en Frankenstein a mí me quedó muy patente cuando la leí hace muchos años, en secundario la leí, después la volví a repasar un poco. Pero hay unas escenas muy patentes donde vos te das cuenta que es romanticismo, que es algo barroco también entre todo, pero romanticismo sobre todo, que es cuando Víctor Frankenstein va ¿no? en un carruaje que tiene que ir de un lado a otro para salvar a su mujer porque va a venir el monstruo, ¿no? Y el cielo y llueve, ¿no? Y hay una tormenta, y es de noche, y él está pesadumbrado, y es insoportable, Víctor, la verdad que es insoportable, vos lo lees y dices, ay, viejo, está el sertanismo, ¿no? Porque todo le hace mal y todo, y el paisaje y todo lo que sucede alrededor lo acompaña. Entonces, eso es lo que sí. Sí, claro. Sí. ¿Sabes? Y entonces está frente a una novela que está respondiendo a una corriente literaria histórica, ¿no? Y que tal vez busca la idea de perturbarte, pero no te va a dar ese miedo, porque la idea de ese miedo no existía, no había cine. Claro. Claro. No, el protagonista, además el Frankenstein, es él, no es la criatura. Claro. Ella habla nunca de monstruo. Cuando habla el monstruo. Era el nudo Prometeo. No era el Prometeo. El moderno Prometeo. El protagonista es Esa es la verdadera clave de la novela. Ser el moderno el Prometeo. protagonista es el doctor Frankenstein. Es extraordinariamente revelador el hecho de que el nombre se haya trasladado a la criatura, ¿no? La novia de Frankenstein no es la novia del creador, sino es la novia de la criatura. Exactamente. Además, cuando leí la película por primera vez, Frankenstein, como le habrá pasado a ustedes en la novela de Shirley, lo primero que notas es que jamás está descrito. Sí. No hay nunca la película lo que hace es poner adelante El ícono, lo convierte en un ícono. exactamente. Y le ponen incluso el nombre se asocia directamente a la criatura. La criatura es el producto monstruoso de alguien que desafía la ley de la naturaleza. Como un modelo Prometeo que es bien romántico de la generación, un hombre rebelde. El doctor Frankenstein es un hombre rebelde. Él es el protagonista. Sí. El cine hizo una lectura, agarró una cosa y lo convirtió absolutamente en
otra. ¿No? Pero eso lo hace público. Que es válido también, ¿no? No estamos hablando de validez, son dos productos totalmente diferentes, no Sí, tienen sí, nada sí. que ver uno con el otro. Claro, uno no se compra una remera con la cara del doctor Frankenstein. Claro, son cosas No, que sí, No, Pero con eso que dice acá Saturnine, del uso de un nombre, de un personaje equivocado y se transforma en cultura popular, a mí pasa lo mismo con Lolita. A Lolita se transforma, nadie leyó a Lolita y de repente es un icono de la moda de chicas jóvenes. Claro, Lolita es un abusador sexual horrible de todo hombre que violó a una nena. ¿Cómo puede ser transformarse en algo positivo en la moda? No se entiende. No se entiende. Y es algo positivo en la moda. Andá a leer a Nabokov buscando porno, ¿no? Andá a leer a Nabokov buscando porno, ¿no? Claro. ¿Qué carajo tiene que ver con eso? ¿no? Sabe buscando pornografía. Es que Traté de hacerte una paja con sal. con sabe. Es muy difícil. Me avisa compañero que es muy difícil. Y acá quería volver al punto, Emma, que habías mencionado de esto de trasladar las cosas. Y en el cine pasa mucho también, no solo para las adaptaciones literarias, sino como intentar por ahí, tenés todas las películas del mundo en la cabeza y querés poner todas las películas del mundo en tu película, y son muchas veces intentos frustrados. Claro. Cuando te das cuenta que lo único que tienes que hacer es ir con Fabio. Sí. No sé, sí vos. No, tomo justo ahí porque quería retomar algo que también había dicho a Luis, creo que la literatura necesita su tiempo. Hablarle fuerte. Bien, sí, que la literatura. Sí, perdón. Que la literatura, perdón. La emoción. La literatura necesita su tiempo y el cine yo creo que también necesita su tiempo y se ha perdido de vista hoy eso. Porque yo no sé si con una lógica dañable, pero últimamente lo que se intenta es crear básicamente cuadros, tropos, ¿no? de lugares comunes, en donde la otra vez hablamos, no me acuerdo con quién, de los anillos de poder, ¿no? Ahora la serie del Señor de los Anillos. Entonces uno tiene como la escena en donde le dicen rey y rey, la escena en donde el personaje sale a la aventura. Intentan construir esas imágenes, esos momentos, trabajando muy bien las imágenes, pero yo creo que lo que se pierde es que esos momentos en realidad son una construcción, son una consecuencia donde sí hay una explosión emocional, uno se emociona en ese momento, surge la emoción, pero uno no es instantáneo. Se da porque hay una construcción a lo largo en el caso del cine. La boda roja en Game of Thrones. ¿Cómo? La boda roja en Game of Thrones. Claro, las buenas películas van construyendo eso y en un momento se cataliza en una imagen que sí queda icónicamente en uno. Ahora, si uno quiere hacer una película tomando la imagen icónica de esto, la imagen icónica de esto, la escena icónica de esto, como una sucesión de partes, no va a funcionar porque está forzado. Y eso también pasa en la literatura. Y bueno, Me ha pasado quiero poner esto de Alan Moore, quiero poner esto de Hellblazer, quiero poner esto de Twin Peaks, quiero poner esto y esto. No siempre funciona, es un bardo. Pienso en eso también de encasillar al terror, no es un comentario, pero eso de encasillar que tiene que ser de terror, que tiene que ser, y eso también hace que perdamos, ¿no? La forma que decía Adrián. Lo esencial, ¿no? La forma de contar. Lo que querés contar. Voy a pudrirla. No, porque me había quedado con la idea porque viene a cuento de lo que estamos hablando, con la idea de la inteligencia artificial que se habló ayer. Sí, ¿no? Y volver, Sí, yo había comentado y dije, lo voy a guardar para cuando estamos acá. La inteligencia artificial está haciendo lo mismo que se está haciendo en el mercado de la literatura y del cine, en la mayoría de los casos, que es repetir fórmulas. Que es agarrar lo que ya está hecho, la inteligencia artificial procesa y arma los mismos tropos, las mismas formas, las mismas maneras y hace algo de lo que siempre funcionó, vuelve a hacer lo mismo.
el desafío con la inteligencia artificial no es que nos vaya a sacar trabajo. Es como medio sonso pensarlo así. Lo que no estamos viendo es que estamos escribiendo nosotros con inteligencia artificial. El desafío es que dejemos de escribir las mismas estupideces de siempre. Aunque vayamos a escribir algo que realmente sirva, que dejemos de estar preocupados en cuántas veces se va a vender, cuánto no se va a vender, si es excesivo, si no, si está cumpliendo o no. Hacer literatura y dejate de joder. Me parece que ese es un poco el tema. Y se puede, hay directores que han hecho muy bien esto de tomar, inspirados por Abrams con Super 8. A mí me encanta como película. Y hay un homenaje, hay escenas que uno ve a los Goonies, a un montón de películas, o Tarantino, sin ir más lejos. Pero digo, el proceso es diferente. Habría que estudiarlo, cómo... Lo que pasa es que creo que eso es después, ¿cierto? Eso después cuando elegís qué mostrar, pero a la hora de pensar tu historia y cómo contarla, que sería de la primera parte, digamos, no sé si estás pensando, bueno, ustedes por ahí son guionistas, pero si estás pensando en la referencia de la toma de esto, o sea, si haces eso me parece que estás en un problema. Claro, si pones la referencia... Sí, más que la referencia, ahora viene el momento emocionante en donde todos lo reconocen y lo miran y lo aplauden. Ya digamos, si tu película es una sucesión de ese tipo de cosas, no va a funcionar, no va a emocionar realmente, no vas a lograr el fin deseado que es causar esa emoción. ¿Alguna vez, cuando ya voy a tener a la literaria, es un comentario al respecto, ¿no? Es decir, cuando se habla de hacer una referencia, la referencia es un guiño, es un recurso, es una cosita, es un chiste para el público que lo conoce y uno. Claro. Pero si vos no podés hacer que tu novela o que tu cuento o que tu poema esté ligado a la referencia, porque vos le sacás esa referencia y te pedazo. Eso no tiene que suceder. No, tiene que ser un guiño a, digamos, volviendo, True Detective, que habíamos hablado, ¿no? True Detective. Las referencias a Lovecraft son para que leyó Lovecraft. Exacto. Pero no necesita, ni siquiera está tomando literalmente a Lovecraft. Claro, y el que no leyó Lovecraft lo entiende lo mismo. Lo entiende igual. Claro. Entonces, la referencia es. El peligro es caer en esto de lo que se dice la muerte de la cultura, la muerte de esto, que todo se muere ahora. Al final todo se muere, pues sigue existiendo. Todo se muere. Creo que morir los festivales. Creo que los festivales ahí. Claro, creo que en los festivales, por lo menos hablo del cine, acá me dirán ustedes con los festivales de literatura, pero en los festivales de cine es donde aparecen estas culturas, estas nuevas. La película que vimos ayer es un caso de una película que no está buscando caer en Hollywood con el blockbuster es una película honesta. Es una película honesta que busca hacer lo que quiere hacer, que lo hace, que se la juega porque quisiera, que decís, bueno, tenés que bancarte esto, bueno, pero es un desafío para el... Pero hay lo que vos decías del Super 8 es un guión relojito, es un guión hecho para el mercado, está todo pensado. Pero funciona. Pero funciona muy bien, ¿Qué dirige muy bien? La pregunta es ejecución. Y en el caso del cine, que mantenga al público que tenga un final. También, claro, sí, que mucha gente la vea para que eso de mucho dinero. Claro, sí, lo cual no está mal. No. Pero si es solo eso. Perdón. Bueno, yo no tengo nada en contra de ganar plata haciendo lo que nos gusta. No, está bien. Pero ¿cuánto lo que te gusta estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cuánto lo que te gusta estás haciendo? Uy, entramos en un debate. Claro, ¿cuánto comprometemos de lo que... Yo siempre dije, a mí viene Netflix, me pone una valija de guita arriba de la mesa y me dice, te compro el humo y la ceniza y lo vamos a convertir en una comedia romántica con Sandra Bullock. Yo le digo, señor, lleve nomás, lleve la novela. Porque la novela lleve la novela. Te publicamos, pero la tenés que desarmar toda y hacerla. No, de ninguna manera. Ahí te quiero ver. ¿Qué pasa? $1 millón. $1 millón cambian la vida. Hay cosas que no se compran. No porque no me vaya a comprar, ¿verdad? Pero quiero decir. Pero con $1 millón publico muchas novelas. Esperando que llegue genuino. Dentro de la ciencia ficción. Sí. La reescribo y le cambio el nombre. Total, ya la reescribí tantas veces, una vez más. La estás delegando. Alguien más quiere preguntar algo así.
Si no seguimos siendo, independientemente de que todos queremos nuestro millón. Sí. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Claro, no, Si si yo yo tuviera tuviera- plata, mi pedazo. A mí me parece que si el cine nos dio algo a todos los que hacemos, es la posibilidad de que no consideremos la posibilidad, el poder de no supeditar nuestra consideración artística sobre la obra propia o ajena a esas variables que ustedes estaban diciendo. Si algo tiene de bueno el cine, tuvo siempre, y hoy hasta en el caso de Nick Pizzolato, lo podés ver hasta en Netflix, puede circular algo alto, algo de valor, por el canal por el que pasa la más grande tonelada de mierda. Eso lo tiene el cine. Eso lo da el cine. Y entonces eso rompe, nos libera de enjuiciar lo que hacemos o lo que vemos por su éxito o por las cuestiones del control del algoritmo o por la guerra eterna si estamos a favor de las reglas en la escritura de los diálogos o estamos en contra. Porque hay obras maestras hechas en guiones perfectos. Y hay basura hecha en guiones perfectos. Y hay obras maestras de valor masivo y hay basura de valor masivo. Lamentablemente en esta época hay más basura de valor masivo. Pero siempre hay una obra que sobresale, en Netflix, lo que sea. El cine tiene la cualidad, Scorsese habla de smugglers, de traficantes. El artista de cine, sobre todo los de la época de por supuesto, eran traficantes de cosas valiosas en medio de ese canal llamado el negocio, el entertainment business, como dicen ellos, ¿no? Entonces me parece que ese salto, si eso es así, funcione, tenemos la chance de que todavía funcione, para mí creo que es un ejemplo que todavía puede funcionar, entonces la literatura o la energía creativa literaria de los escritores de ahora está colaborando en algo que es muy bueno. Después lo que se haga bien o mal, también hay un viejo apotegma de Hollywood que dice se puede hacer una gran película, una mala novela, pero casi nunca se logra hacer una buena película, una buena novela. Bien, ahora Nick Hitchcock lo logró con extraños en un tren, ahora que lo pienso. Eso es Porque estaba pensando porque lo que hace la virtud literaria no suele Exacto. exacto, porque es una cuestión de estilo, una cuestión de forma, y las formas no son trasladables. Exacto. Lo que pasa es que la categoría terror, como la categoría, como la comedia y todo, está definida por el efecto. ¿Qué es lo que lo define? Eso es una película de terror. Algo que tiene en sí misma, no. Es el efecto que intenta o produce en el espectador, igual que la comedia. tiene que asustar. Esto es lo que la define. Está bien que vos te podés cagar de risa por una película mal hecha, y si se convierte en una comedia, algo que pretendió ser tragedia, pero eso no es lo que busca. No, claro. Pero bueno, entonces yo creo que, por ejemplo, volviendo un poquitito más atrás, el asunto de las adaptaciones, hay todos los ejemplos que podemos dar de adaptaciones que fueron iguales, mejores, peores, todos los años. Las mejores adaptaciones probablemente, no sé si al cine, pero por ejemplo la historieta que sería algo que tenemos más a mano. En general es cuando han conseguido producir el mismo efecto del texto literario con armas propias. El ejemplo más lindo que tenemos por ejemplo, en la literatura nuestra es la adaptación que hicieron Carlitos Trullo y Lebeco Brecha de la vecina de Bollada de Quiroga. Quiroga no está. La palabra de Quiroga no está, no hay texto de Quiroga. ¿Qué hay de Quiroga? El efecto. Claro. Con otras armas consigue el mismo efecto que conseguía Quiroga con la literatura. Conservando el argumento, más o menos. Más o menos, Tampoco pero es- Trullo eso siempre fue muy bueno, pensado siempre en términos de imagen. Sí. Eso lo hizo muy bien. Otro ejemplo lindo es la versión del viejo Brecha del corazón del actor de Poe. Pero ahí el problema es que si vos no lees el corazón del actor, te quedás afuera, te quedás nada más que te queda la obsesión. Él consiguió, perdón para hablar de la cosa que ahí no la tenemos todos presentes, No la tenemos. pero el viejo Brecha laburó con la repetición de la imagen para darle idea de la obsesión. ¿No? Es eso. La adaptación de Matadero, el historieta. Bueno, eso es excepcional, pero estamos hablando de terror. Eso es una de las mejores Lo cosas. que pasa es que me parece que hay algo que es central. Lo de Enrique fue increíble, pero bueno,
Eso más sutil todavía. Perdón. A mí me parece que lo que un thriller consigue, eso es excepcional, es aislar lo central del cuento de terror. Exacto. Si uno logra eso, me parece que esa es la mayor virtud de un genio, que está en la capacidad de leer y no en la capacidad de escribir o dibujar. Uno puede llevarlo a otro lado. El mismo efecto con otra Sí, y si es así, si me permite, voy a decir algo que va inclusive en contra de todos nosotros que nos dedicamos con esto. Me parece que vivimos en una época un poco tramposa. Queremos definir las películas de terror, que son las que más o menos nos interesan, por lo que nos produce, por el efecto. Ni hablar de todos estos géneros, slasher, rape and revenge y de cortos rodajas y todo eso. Si vos ponés la televisión y ponés el programa de Tinelli, cuando Moria Kazan juzga una que bailó, usa las mismas palabras. A mí me produjo tal cosa. Tu danza es buena porque me produce tal. Si uno revisa las grandes obras dentro de algo que se puede llamar fantástico, pero también de terror, aunque es más vago, encuadrado en la literatura, por lo menos hasta los años 50. No hay nada de todo eso. El horror, como se dice que no es terror, el horror pasa por otro lado, pasa por parar al humano, parar al alma frente a lo desconocido. El horror lo produce lo desconocido. Eso es El horror, exactamente. Eso es Lovecraft. Y eso es Lovecraft, no como ahora que parece ser un subgénero, es parar el alma frente al abismo del insoportable. Lo que se llamaba Loneliness. Entonces, perdón, si es así, el efecto, el scary jump, como se dice ahora, es un amarillismo para niños. Sí. ¿Vieron Halloween? Ya que hablamos todo de Carpenter, ¿vieron Halloween? No Sí, nadie, muchachos, no asusta a nadie. Sí, es verdad. Ahora, si pensamos de lo que se trata, no dormís a la noche. Claro, total. Mira, a mí yo tal vez te daría un ejemplo que tal vez toque esto del efecto. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, y como estamos hablando de lo que me produce, vale. La Casa Tomada, yo nunca había entendido que era un cuento de terror hasta que no lo leyó la Iseca. Casa Tomada lo lees y vos decís, no es un cuento de terror, está buenísimo, obvio, pero ¿por qué no ponen a Cortázar como un escritor de terror? Lo ves leerlo a la Iseca y la Iseca te lo convierte en un cuento de terror. Bueno, ahí tiene que ver con el intérprete. Es otra ¿Viste? cosa. Ahí es una lectura, ¿no? La Iseca es una forma de Es un decir. intérprete. Una forma de decir. Fíjate que Lai incluso no respetaba el texto, lo contaba, te volvía a contar el cuento. No sé si Casa Tomada lo contó literalmente. Claro, no lo leía, lo interpretaba. No necesariamente. Te contaba Lo leía de aparte. te lo contaba de nuevo. Pero bueno, en Cortázar es un cuento que permite Pero como continuidad de los parques, son cuentos fantásticos, como continuidad de los parques. Pero por ejemplo, el cuento este de la mujer que hacía bombón. Claro. Sí, Cortázar hace terror. El de la mujer que hacía bombón. ¿Cómo se llama? Sí. ¿El pullover? Que se pone el pullover y se muere. No se culpa a nadie. Hay efecto de que produce Una cosa, no sé cómo hacer. sobre eso que vos decís, ¿por qué no a Sábato nunca se lo consideró escritor de terror? O sea, el informe de Ciegos sobre y tú la categoría era muy dinero, no sirve para nada. Sirve para entenderse, pero ¿de qué sirve poner pero literatura Es para los franceses que ponen etiqueta, porque si no lo llevamos Acá al nunca se extremo, usó esa de los escritores argentinos de esa época, nunca se dijo, no, era secta, porque directamente era, o fue el boom latinoamericano, o nada más. No sé por qué acá no se usó eso. Porque Sábado era el género en sí era el cultivo de género, es decir, se entiende género con un tipo de forma absolutamente predeterminada en función de un efecto.
La novela romántica, ¿cuál es para el efecto rosa? La novela rosa o la novela erótica se definen por el efecto. ¿No es cierto? Una novela rosa romántica, necesita Excepto emocional. ¿Qué fue? A ver, emocional. en la policial de detection, digamos, a la inglesa, el enigma es una propuesta de un acertijo. Dice, si no había acertijo y el acertijo no era bueno, no entraba en el género. Entonces el género era como una dedicación al hecho de la escritura literaria. Si vos escribías género, el que escribía western, o el que escribía historietas bélicas, etcétera, o novelas bélicas, estaba limitado a un efecto, y eso es una manera de disminuir el objetivo de la literatura a los actores espirituales. Entonces, todos esos tipos no entraban en el canon, tipos como James Kane, por ejemplo, que escribe cuentos tan buenos como estamos cerca de Hemingway que de Agatha Christie, ¿no? Claro, que es cierto eso, el género también ha servido para disminuir a los autores, ¿no es cierto? La clasificación. Exactamente. El género era los circuitos de consumo. La otra cosa es quién te consume y en qué soporte te publicaba. Claro. Eso es así. Nosotros, si alguien publicaba folletines en el siglo XX, era un folletín. No publicaba, no escribía libros. Cuando no publicaba libros, sino que publicaba en los medios, no aparecía la foto cultural. Ahí se pasó. Cuando escribía el dijo que le gustaba Bradbury, era como una cosa. Claro. Vos sabés que hay un ejemplo. Una cosa es Bradbury en el 55 y otra cosa es Bradbury en el 70. En el 55 es Gardel. Después puede ser No, pero después fue la de Piazzolla con la música clásica. Ponele, cuando escribía La Dama del Lago. Sí, Chandler. Cuando Chandler escribía La Dama del Lago, que ya era, no solo vendía, sino que era respetado y conocido, igual que Piazzolla con la música clásica, vivió obsesionado con hacer alta literatura. Y cuando Chandler trata de escribir literatura, escribe como el orto, y cuando admite que el mundo lo va a recordar para siempre por su capacidad para la novela negra, ya es doloroso y tarde para él. ¿Sabés que yo Piazzolla no, por suerte, por lo menos fue. quería dar un ejemplo, me parece que un ejemplo gráfico de pasaje, ¿no? de adaptación, se da con Otra Vuelta de Tuerca, ¿no? Lo tengo anotado, lo primero que anoté. Exactamente. Primero que Otra Vuelta de Tuerca es una obra maestra, no solo. Henry James no es un autor de terror. Claro. Y escribió hizo una cosa maravillosa con Otra Vuelta de Tuerca. Cuando se hace la adaptación, la que protagoniza Deborah Kerr, De Innocence, con guión, aparte con guión de Truman Capote. Exactamente. Truman Capote, en la biografía de él cuenta que cuando estuvo haciendo el guión de esa película, él adoraba a James. Y se le nota, por otro lado se le nota. Un estilista como Capote obviamente iba a amar al otro. Claro, y entonces cuando Capote hace el guión, y él cuenta, después no sé, en la biografía lo toma de una nota, se ve que él comenta, dice, yo me equivoqué ahí. Dice, yo hice mal en ese guión. Dice, porque hicimos una escena donde estaba Jessel, que era la institutriz, dice, y le hicimos que llore y que deje una lágrima sobre la mesa, dice, y viene la inglés de los chicos, Deborah Kerr. Claro, que no tiene nombre, por supuesto, viene y ve la gota de cosas. Y entonces los volví reales. Y James nunca hace eso. Para James nunca están concretos. Nunca se sabe si son reales los fantasmas. Y él dice, le hice llorar para que la otra tenga una referencia y lo convertí en un fantasma de verdad, y es el contrario de lo que hizo James. Me equivoqué, dice otra cosa. Bueno, una vez más, por eso la película no es memorable. ¿Vos sí que por más que la haya escrito? Es buena la ¿No te gusta? La novela. Me parece valioso estos elementos, digamos. Está en mi top 10 de películas de terror. No, está bien. No, me gusta. Me parece. ¿Cómo decirlo? Sí, me parece que Vértigo ha resuelto la forma del fantasma mucho mejor que una adaptación de una obra maestra como Otra Vuelta de Tuerca. Y que, como siempre, cuando la querés llevar, y no es el único gran escritor norteamericano que escribió para Hollywood,
hay algo que no está a la altura. No digo que no se puede. O sea, solo escuchar diálogos sobre el Capote, me imagino que se habrá divertido y burlando de lo mismo que estaba haciendo. Bueno, está bien, por eso, no quiero polemizar, eso es muy cierto, también soy guionista de Desayuno en Tiempo. Pero son películas a las que le falta el gran director de la época. Ambas. Pues sí, puede ser. Y déjame, voy a decir una maldad, es muy probable que se le hayan ofrecido a grandes directores de la época que le hayan rechazado. Sí, claro. Siento yo hacerlo todo. ¿Cómo que la sordidez que tiene el encuentro de Capote? Una sordidez amorosa, pero vos el cuento original de Capote llevado al cine después con George Pepper Y Audrey Hepburn. La película es una plena comedia, buena. Un carajo que ver con el mundo y la idea de Capote. Claro, y es linda. La mina es una mina, no, Audrey Hepburn, divina y todo. No, que no se sabe qué hace ahí, no es una prostituta reventada, pobrecita. Esa era la original. Que se llamaba Lula, bueno. Que se llamaba Lula. Sí, ni el gato, ¿Quieren que cortemos? Ya me están apretando. Hoy no lo tengo a López. Me dejó la cuantoma. Gracias, primero, gracias. Gracias por haberme visto. ¿Tu nombre, perdón? Les voy a pedir una foto de todo. Venga los asistentes, Córdoba mata en el valle de Calamuchita. Córdoba mata en el valle de Calamuchita. Encuentro internacional de literatura negra y policial. Del 27 al 29 de septiembre. En Villa General Belgrano, Los Reartes y Villa Ciudad Parque. Córdoba mata en el valle de Calamuchita. Córdoba mata en el valle de Calamuchita. En Villa General Belgrano, Los Reartes y Villa Ciudad Parque. Córdoba